Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 90, inciso G, de la Constitución de la República, adoptó el acuerdo aceptando la renuncia de su condición de miembro del Consejo de Estado de la diputada Yuniaski Crespo Vaquero. El pasado día 23 del presente mes, el Consejo de Estado adoptó el acuerdo disponiendo cubrir el cargo vacante de miembro de este propio órgano. En razón de esto, la Comisión de Candidaturas Nacional está integrada por Hermela García Santiago, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba, que la preside. Alden Rafael Zancudo Ramírez, funcionario de los Comités de Defensa de la Revolución. Elpidia Moreno Hernández, funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas. Roberto Chinea Martín, funcionario de la Asociación Nacional de los Agricultores Pequeños. Jordan Bango Porro, vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, y Newbis de la Caridad García Otaño, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Le corresponde a esta comisión presentar el proyecto de candidatura para cubrir la vacante en el Consejo de Estado en correspondencia con el artículo 141 de la antes mencionada ley electoral, por lo que doy la palabra a la compañera Hermela García Santiago para que explique los fundamentos que se tuvieron en consideración para elaborar la propuesta. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Diputadas y diputados, compañeras y compañeros. Como expresara los compañeros presidentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, existe una plaza vacante en el Consejo de Estado y se ha considerado por cubrirla, para lo cual se han cumplido los procedimientos establecidos, activándose la Comisión de Candidaturas Nacional a partir de lo establecido en la ley electoral. Designados todos los representantes de las organizaciones de masa, presentamos a la Asamblea Nacional la siguiente propuesta. La evaluación realizada concluyó presentar a la compañera Suseli Morfa González, actual primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, como candidata para cubrir esa vacante en el Consejo de Estado. La diputada Suseli, de 34 años de edad, es licenciada en Psicología y se ha desempeñado como dirigente profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas desde el año 2003. Su trayectoria estudiantil la desarrolló con resultados académicos satisfactorios y una activa participación en las organizaciones, tanto pioneriles como en la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media en la provincia de Cienfuegos. Desde el año 2003 hasta la fecha, como cuadro profesional de la UJC, ha transitado por diferentes niveles de dirección desde el municipio. Cabe destacar un espacio particularmente especial en su trayectoria política, en que ocupó la responsabilidad de presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en Cienfuegos. En reconocimiento a los resultados alcanzados, fue electa primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Cienfuegos y posteriormente pasó a miembro del Buró Nacional de esa organización, ocupando la responsabilidad de segunda secretaria, y en julio del 2016 pasó a ocupar el cargo actual al frente de la organización. Esta propuesta es un reconocimiento a todos los jóvenes del país, a quienes tienen la trascendental tarea de cuidar siempre esta revolución, como expresara nuestra diputada Suseli hace unos días al pueblo de Cuba y al mundo. En su poder obra la síntesis biográfica, con mayor cantidad de elementos que contribuirá
considerar la proposición que presentamos, seguros que continuaremos contando con la incondicional entrega y dedicación de esta joven a las tareas y misiones que la revolución demanda si es electa por el voto directo y secreto de los diputados y diputadas de esta legislatura. Muchas gracias. Bueno, compañeros diputadas y diputados, corresponde informar el resultado de la votación para la elección de miembros del Consejo de Estado. Ejercieron el voto 564 diputados. Las 564 boletas fueron válidas, resultando electa miembro del Consejo de Estado la diputada Sucelis Morfa González con el 100% de los votos de los diputados presentes. Bien, compañeros, felicitamos a todos los integrantes de la Comisión de Candidatura Nacional. Nos presentó la candidatura a miembro del Consejo de Estado, el cual conocemos ya su resultado. Y pasamos ahora a otro punto.
es decir, el punto del proyecto de ley sobre el uso del nombre y la figura del comandante en jefe Fidel Castro, para lo cual le cedo la palabra al diputado Homero Acosta Álvarez para que presente el proyecto de ley. Compañero Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estimados diputados y diputadas, invitados. El proyecto de ley que hoy presenta el Consejo de Estado a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el ejercicio de la iniciativa legislativa reconocido en el artículo 88, inciso B de la Constitución de la República, responde a la voluntad del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que, como se señalara el general de ejército Raúl Castro Ruz en el acto político en su homenaje efectuado en la Plaza Mayor General Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba el pasado 3 de diciembre, era su deseo, y cito, que una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigidos en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo. Fin de la cita. Fieles a la tradición histórica universal, a lo largo de los años, los cubanos hemos reverenciado a nuestros héroes mediante formas de tributos similares a las mencionadas. Muchas de nuestras plazas, calles y sitios rememoran a grandes hombres de la patria como justo reconocimiento a sus vidas. En cada uno de nosotros pudiera estar latente el sentimiento y la convicción de que Fidel merecería, sin lugar a dudas, esas formas tradicionales de homenaje o incluso superiores para perpetuar su memoria. Únicamente el respeto sagrado a su voluntad, expresión de la humildad y modestia que le caracterizaron, y el haber hecho siempre honor a la prédica martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, nos conduce a asumir un texto legal de tal naturaleza. Debemos recordar como un antecedente que el 20 de marzo de 1959, el Consejo de Ministros, amparado en su facultad constituyente y legislativa, aprobó la ley número 174, mediante la cual se estableció la prohibición de monumentos, estatuas y bustos para homenajear a personalidades nacionales no fallecidas. En este proyecto de ley que hoy sometemos a la consideración del Parlamento, se define la prohibición del empleo del nombre de Fidel para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos, así como cualquier tipo de condecoración, reconocimiento o título honorífico. Asimismo, queda prohibida la utilización de su figura para erigir monumentos, bustos, estatuas, tarjas conmemorativas y otras formas similares de homenaje. Igualmente, debe entenderse que para situarlos en lugares públicos. De lo anterior se exceptúa el uso de su nombre para denominar en un futuro alguna institución que se cree conforme a la ley para el estudio de su invaluable trayectoria en la historia de la nación. Dando continuidad al espíritu de su voluntad, se prevé también prohibir el uso de denominaciones, imágenes o alusiones de cualquier naturaleza referida a la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz para su utilización como marca u otros signos distintivos, nombre de dominio y diseños con fines comerciales o publicitarios. En ese ámbito, la norma está referida a limitaciones en materia de propiedad industrial, en lo relativo a las marcas, emblemas y lemas comerciales o rótulos de establecimientos, y evitar el uso de la figura del líder de la revolución en el tráfico mercantil o con fines de publicidad comercial. La norma no limita la producción artístico-literaria, por lo cual resulta totalmente válido que un artista se inspire en Fidel o utilice su figura para crear una obra en cualquiera de las manifestaciones, ya sea la literatura, la música, la danza, el cine
o las artes plásticas y aplicadas. Tampoco se imponen limitaciones al uso de su iconografía e imágenes acumuladas en su rica trayectoria revolucionaria, en actos públicos, así como se mantendrán, como hasta hoy, sus fotos en centros de trabajo, de estudio, unidades militares e instituciones. Fidel continuará siendo un ícono en las luchas de nuestro pueblo por preservar nuestra unidad, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestro socialismo. Seguirá también como fuente de inspiración de todos aquellos que en cualquier parte luchan por un mundo mejor, por un mundo de justicia e igualdad social. Estimados diputadas y diputados, al presentar este proyecto de ley que honra la memoria de nuestro líder histórico, al que nuestro pueblo ha elevado a la inmortalidad, lo hacemos con el espíritu de que su ejemplo, su obra y sus ideales serán eternos como la piedra en que reposan sus cenizas. Muchas gracias. Compañero presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional. Compañeras y compañeros diputados, invitados. El proyecto de ley que se somete a nuestra decisión por el Consejo de Estado en ejercicio de la iniciativa legislativa que le reconoce el inciso B del artículo 88 de la Constitución de la República, guarda plena concordancia con la norma suprema y, como su título refiere, es expresión de la voluntad del líder histórico de la Revolución Cubana, compañero Fidel Castro Ruz. Esta norma consagra uno de los elementos éticos inherentes a la personalidad de nuestro comandante en jefe, su total y permanente identificación con el principio martiano de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz y su concepción del juicio de la historia sobre el que se pronunció, y cito: carecería de sentido hablar de un juicio futuro de la historia. Pienso así. Sinceramente lo pienso. A mí me interesa más el prestigio que pueda tener el país por su lucha, por su batalla de hoy, no vinculado necesariamente a mi persona. Para todos los agradecidos que siempre acompañarán al compañero Fidel, resultarán pocos los homenajes que se le rindan, pero fieles a su deseo y a la memoria martiana que le inspiró y guió, nuestro mejor tributo será respetar su voluntad, ser consecuentes y fieles a su legado histórico, que es la revolución misma y el concepto magistral que de ella nos dejara, y sobre todo salvaguardar la unidad de la nación cubana, de todos los revolucionarios y de una patria socialista, libre, independiente y soberana. En este momento en el que plasmaremos en una ley su proverbial expresión de modestia, desinterés y humildad, parece oírle decirnos con Martí, su maestro de siempre: pero usted no sabe, aunque le parezca de mi parte afirmación muy zancuda, que no hay en mi persona una partícula de egoísmo ni soberbia, ni de pensamiento y cultivo de mi propio, que es mi almohada la muerte y Cuba mi único sueño, y que solo me tengo y uso para allanarle dificultades y para servirla. Con total comprensión de la grandeza humana y ética de nuestro líder histórico, el compañero Fidel Castro Ruz, les interesamos aprobar esta ley, conscientes de que vivirá por siempre en la memoria e historia de este pueblo digno y revolucionario, que le honrará, de que la patria vivirá siempre agradecida de su obra, y cuando se muere en manos de la patria agradecida, la muerte acaba y comienza al fin con el morir la vida.
general presidente Raúl Castro Ruz, querido compañero Esteban Lazo, queridas diputadas y diputados. No crean que resulta fácil en una sesión como esta y ante un dictamen de ley y una ley como la que vamos a analizar y que, como dice el presidente don Esteban, hemos leído, estudiado y analizado, emitir otro juicio, porque no estamos ante el análisis de unas palabras cualquiera, estamos ante la voluntad póstuma de una de las grandes figuras de la historia. Y ante esa voluntad expresada de manera contundente a su amado hermano y a sus familiares, y que quedan como un legado ante el mundo de lo que es el retrato y el perfil de un revolucionario verdadero, no tenemos otra alternativa que suscribirla con la convicción profunda de eso, de que ese es su pensamiento y su legado. Tenía confianza absoluta en el triunfo de las ideas y creyó que ellas eran el mejor legado. Tenía una convicción profunda en la unidad y del concepto magistralmente expresado en el momento quizás más maduro de su pensamiento político. Estaban detrás de ese concepto las experiencias que hicieron de él, de Fidel, el autor de la unidad nacional. No podemos olvidarlo. Cuando él miraba al pasado, miraba al sacrificio de los precursores que no lograron alcanzar jamás la victoria porque no la alcanzaron. Pensaba en los que solitariamente se levantaron y perecieron sin alcanzarlo. Pensaba en aquel dramático 27 de febrero de 1874, en que, víctima de la desunión y quizás de la traición, fue sacrificado el padre de la patria. Pensaba en Mariana, muerta en el exilio, madre también de una nación. Pensaba en la obra inconclusa de los que se atrevieron a luchar en el 68 y que pusieron en jaque al colonialismo para al final, quebrantados por la desunión y por el combate fiero largamente sostenido, sucumbieron al empeño. Pensaba que no pudo realizarse tampoco en el 78 y en el 79, ni en el 84 por idénticas razones, y que el 95, con una guerra victoriosamente librada, se frustraba todo al final, no ya por esa desunión, sino por algo mucho más grave y terrible: la sentencia anticipada por Martí, en palabras breves: impedir a tiempo. No se pudo impedir a tiempo y se perdió. Pensaba en los revolucionarios de los años 30, en los precursores de las ideas políticas, en los precursores más avanzados. Pensaba en Mella: muero por la revolución, más lejos de la patria. Todo esto le inquietó profundamente y le llevó a concebir un proyecto político que tuvo la virtud de alcanzar por única vez una victoria en este continente de un pequeño puñado de hombres, y por primera vez en el mundo
de un pequeño puñado de hombres contra un ejército al que batió, golpeó y liquidó. Pensó en que antes y después en el poder había que galvanizar la revolución en un partido que representara la unidad de un pueblo, de una nación, lo que Martí definió como el alma invisible de Cuba. Y después de haber logrado tan magnos objetivos y haber vivido largamente como ningún otro revolucionario que yo recuerde, después de haber visto desde el poder político de las clases más revolucionarias la consolidación de esa revolución, su sobrevivencia a un asedio heroico y terrible, después de haber vivido todo eso y considerarse invicto, creyó que no era posible vivir más y simple y sencillamente se fue. Ahora nos queda un gran desafío. No podemos convertir en consigna, ni vaciar en bronce, ni en mármol, ni en palabra hueca, ni en araraca, ni en algarabía, ni en jolgorio su pensamiento. Durante 9 días el pueblo guardó un luto espontáneo. El que ordenó la nación fue solo el marco. El pueblo en masa fue por toda Cuba repitiendo su victoria, y debo decir que con su muerte atravesó en el camino del adversario y en el de nuestras propias flaquezas un enemigo terrible. Como lo fue en vida, lo será más allá de ella. Fue además un último y gran servicio a la unidad de la nación cubana. Y debo decir que desde el alba hasta el poniente se hizo una salva de cañón, manteniendo en vilo a la opinión pública. Debo aclarar que solamente ocurrió una vez en la historia de Cuba, cuando murió Máximo Gómez, y se ordenó tal duelo para que se supiera que caía uno de los últimos grandes libertadores, y si no el último del continente americano. En la tumba de Máximo Gómez no se escribió ningún nombre expresamente, porque se dijo que todo cubano que llegase frente a aquella piedra granítica debía saber que aquel perfil pertenecía a un libertador. Exactamente igual, en la piedra de Oriente está un solo nombre, Fidel, que quiere decir fiel. Y cuando se evoca que en el glorioso cementerio de Santa Ifigenia están enterrados los padres y precursores de la patria, falta uno, Antonio Maceo. Está enterrado en La Habana, porque quiso el destino y la providencia que para marcar el destino de la unidad nacional, Martí cayera en Oriente y Maceo en La Habana, y ese equilibrio marca nuestra vocación y nuestro deber. Yo pido a los diputados que no nos agotemos de ninguna manera en poner punto y coma en esto que está escrito. Cumplamos la voluntad de un vivo, no de un muerto. No me rindan culto de palabra, ríndanme culto de obras. Que se levante la producción, que se levante el campo, que se levante el trabajo, que no nos avergüence el robo, que se sienta orgullo en nacer en esta república, que no emigren, que permanezcan, que trabajen, que se unan, y entonces estoy seguro que, como dice la canción, ese caballo blanco que ahora va descabalgado permanecerá eternamente, y sobre él irá invisible pero cierta su figura. Muchas gracias.
Querido Raúl, querido Esteban Lazo, después de escuchar a Eusebio, es casi al unísono apoyar la poesía de sus palabras, que también creo que es el sentir de todos los cubanos y cubanas. Sin embargo, permítanme, como joven cubana, de la misma estirpe de los jóvenes que en esos días de luto también hicieron recordar, hicieron sentir la obra de nuestro invicto líder histórico Fidel Castro Ruz. Hace exactamente un mes y un día, el pueblo de Cuba recibió un fuerte golpe, el que nunca imaginábamos o pensábamos que tendríamos, aunque fuese una cuestión natural de la vida. La pérdida física de nuestro Fidel ha ocasionado el mismo dolor cuando perdemos a un padre, a un abuelo, a un hermano, a un amigo entrañable. Sin embargo, nadie, ningún niño, ningún joven, ningún cubana ni cubano no lo hemos sentido ausente. Ahora disponemos de un instrumento legal que ampara y respeta su voluntad, la misma voluntad que predicó con su actuar diario: modestia, humildad, desinterés y altruismo. Somos las cubanas y cubanos quienes también respetemos esa voluntad, y este Parlamento apoyemos y amparemos el proyecto de ley que hoy se nos presenta. Nuestro mayor homenaje no ha de ser el monumento o inmortalizar su nombre en todo lo que creamos o edifiquemos. Nuestro mayor homenaje tiene que ser fieles y leales seguidores a su legado, mantener viva su obra, que es mantener viva por siempre la obra de la revolución, encontrar en su pensamiento la utilidad máxima para perfeccionar lo que tengamos que perfeccionar, para continuar en la construcción de nuestra sociedad socialista, próspera y sostenible, y la defensa de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra soberanía. Yo soy Fidel ha sido escuchada en las plazas, ha sido escuchada en toda la isla, se ha visto en los rostros de los niños, estudiantes y jóvenes. Pero al decir yo soy Fidel, tenemos que meditar, hacer un examen de la conciencia, de la conducta, de la moral. Al decir yo soy Fidel, tendremos que predicar con modestia, cumplir cada tarea, ser honestos, no bajar la guardia, firmes por difíciles y complejos que sean los tiempos, ser perennes inconformes con nuestro trabajo, ser buenos estudiantes, aportar al país, ser consecuentes con nuestra historia, querer y cuidar a la patria, querer y cuidar a la revolución. Ese será sin duda el mejor homenaje. Como dijimos en Santiago, Fidel está y estará, no en monumentos, no en plazas o parques como él siempre quiso, pero sí en el corazón y en el actuar de todos los cubanos y cubanas. Compañero Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, demás compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Más que nunca he sentido la necesidad de expresar mis sentimientos y emitir mis criterios, una vez que me ha sido presentada la ley que se propone aprobar sobre el uso del nombre y la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Como profesional del derecho, día tras día soy protagonista de los actos jurídicos que se practican por las personas naturales para, antes de su fallecimiento y prevaleciendo la buena fe, dejar testada su voluntad para que se haga valer una vez que se produzca su deceso, lo cual se convierte en mandato y en consecuencia se hace realidad a partir de que se insta por los destinatarios del mismo a hacer valer la voluntad del causante. Hoy, luego del doloroso suceso que a todos nos conmovió, se nos presenta una propuesta de ley
con un alcance mucho mayor que el de un simple acto jurídico de los que hacía referencia, con un impacto en toda una nación y un pueblo que una vez más lo asumiremos con la dignidad y el respeto que merece quien dispuso fuera su voluntad, la de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y ante el hecho en sí, viene a mi mente la letra de una canción que durante los días de tributo muchos tarareamos, pero que con la propuesta de ley que se nos presenta, pienso que su significado se convierte en el mandato que debemos cumplir con su aprobación. Y si me permiten, cito una de sus líneas. A los héroes se les recuerda en los campos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde hay un hombre presto a luchar y a continuar. Aquí ya hay un monumento a Fidel, hay una revolución, hay un pueblo que continuará luchando por mantener la obra que él creó. Muchas gracias. Coincido con Eusebio que no resulta fácil este momento, pero he solicitado la palabra para apoyar la ley que se presenta, porque es la voluntad de nuestro querido Fidel y tenemos el sagrado deber de respetarla y hacerla cumplir. Nuestro líder histórico, en su deseo expresado en la ley, fue consecuente con el propio concepto de revolución, donde habla de modestia, desinterés, altruismo, valores arraigados en su modo de decir y de hacer. Mientras se presentaba la ley pensaba, podemos ponerle su nombre a una institución educativa, se puede erigir un monumento, colocar una tarja en un lugar público, pero nunca podremos ponerle su nombre a todas las escuelas, ni erigir monumentos ni tarjas en cada espacio donde está presente Fidel, porque sería hacerlo en toda Cuba y en el mundo. Lo que sí podemos hacer es que esté vivo en cada niño, adolescente, joven, educador, con el trabajo permanente que se desarrolla en nuestras instituciones educativas y en cada hogar cubano. Sabemos que existe una generación de más de 1,2 millones de niños, adolescentes y jóvenes que iniciaron su vida escolar en el año 2006, que no vivieron el activismo y presencia física de Fidel en cada rincón de nuestro país como nos tenía acostumbrados. Sin embargo, disfrutan y son el resultado de su legado, de su obra y de la vigencia del programa del Moncada, en el que la educación es un derecho de todos. Es por ello que el Ministerio de Educación, que agrupa a más de 1.700.000 alumnos en 10.649 instituciones, 70.000 aulas, atendidos por más de 260.000 docentes y directivos, tiene el compromiso de reforzar el conocimiento de la vida y obra de Fidel, que es la revolución, el estudio de la revolución en el poder, que es la obra de Fidel. De esta manera podemos garantizar que cada escuela, que cada aula se erija en el mayor y en el mejor monumento a nuestro líder histórico. Monumento que será inquebrantable porque será el verdadero monumento levantado desde las ideas, los valores, las convicciones, los modos de actuación, los sentimientos, los aprendizajes, que materialice el concepto de revolución e interprete y haga realidad la frase "Yo soy Fidel", repetida una y otra vez por nuestros alumnos y por nuestro pueblo en general. De esta manera estaríamos garantizando la continuidad de nuestra revolución. Por tanto, apruebo la ley que se presenta. Muchas gracias. Qué difícil es hablar ante todos ustedes y después que lo hayan hecho compañeros tan valiosos. Qué difícil es hablar después de Eusebio. Todos los que estamos en esta sala plenario conocemos o conocimos de alguna manera al comandante en jefe, unos más que otros, unos más de cerca, otros más de lejos, pero lo vimos, lo escuchamos hablar, lo vimos hacer, lo vimos sufrir junto a nuestro pueblo, lo vimos amar, lo vimos triunfar.
Para todos nosotros, Fidel vive y lo seguirá haciendo hasta el fin de nuestras vidas. Pero ¿y las nuevas generaciones de cubanos y cubanas? ¿Qué será de los niños de hoy que vieron con asombro a un pueblo despidiendo a su líder? ¿Qué será de los hijos de nuestros hijos mañana cuando se hable de Fidel? Urge, en mi consideración, la creación de un centro que compile sus imágenes, sus fotografías, sus documentos, sus reflexiones. De él nos queda todo lo que nos rodea, porque donde quiera que uno mire en Cuba, está presente la obra de Fidel. Pero cuando uno visita otras tierras del mundo, allí también está él. Está en la presencia del médico cubano, del maestro, del técnico internacionalista. Crear un centro para las presentes y futuras generaciones que sea fiel a su legado, su obra y su ejemplo es mi propuesta. Amén de que en cada uno de nosotros Fidel está vivo. Amén de que en un monolito en Santiago de Cuba, la tierra que lo guarda para la eternidad, las presentes y futuras generaciones puedan llevarle flores. Es muy difícil ante su propia voluntad, pero es la propuesta que hago. Gracias. Esto no es una ley que apoyamos formalmente. Yo siento que este es un abrazo que le estamos dando a Fidel, sintiendo palpitar su corazón y el nuestro, y respetando su generosa voluntad. Con toda convicción ratifico las brillantes y emotivas palabras de Eusebio, y estoy seguro que es el sentimiento también de los escritores y artistas cubanos. En efecto, nuestro comandante en jefe no pudo actuar de manera más consecuente con sus principios martianos que con esta su última voluntad. No es solo un acto de extrema y profunda modestia, sino de una lucidez extraordinaria. Todo lo que hizo fue entregarse a su pueblo con el humanismo que ha caracterizado esta revolución y del que él fue su más alto ejemplo. No esperábamos otra conducta que esa, que no es sino un mentiz a quienes alguna vez atribuyeron a nuestro líder y a la revolución cubana un culto a la personalidad. Una vez más, y en sus últimos momentos, Fidel mostró que fue, es y será siempre un hombre generoso, un luchador invencible, un iluminado. Por eso no lo vamos a convertir en piedra o en bronce. No lo vamos a olvidar nunca. No olvidaremos aquel que en el momento más duro, terrible, de nuestro periodo especial, dijo en un congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba: la cultura es lo primero que hay que salvar. Salvémoslos a él para siempre, para el futuro. Gracias. Gracias. Barnett. En esta misma sala, durante la clausura de un periodo ordinario de sesiones de nuestro Parlamento, el 27 de diciembre de 1991, hace hoy exactamente 25 años, el comandante en jefe expresó: la muerte nos espera a todos de todas las formas. Es una ley natural y ojalá todos muramos de muerte natural. No queremos que se adelante ni un segundo la hora de la muerte de nadie, pero tampoco querríamos jamás que se aumente ni un segundo la vida sin honor, sin patria, sin dignidad. Esas tres palabras, dichas un día como hoy hace 25 años ante los diputados al Parlamento, honor, patria y dignidad, simbolizan el legado de Fidel y nutren el concepto de revolución que los cubanos reafirmamos en sentido juramento, pues el valor de la existencia encuentra su más elevado asidero en la inmortalidad de las ideas. La ley que se nos presenta no solo es coherente con la voluntad sagrada
de nuestro histórico líder. Así actuó siempre, con una modestia infinita, convencido de que se ha de hacer el bien porque sí, naturalmente, sin tener que llamar al mundo para vernos pasar. No por casualidad, una de sus frases predilectas es aquella que proclama que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Preciso es conocer su pensamiento para comprender por qué, desde los primeros instantes del triunfo rebelde, frente a la espontánea iniciativa de algunos, prohibió que se le erigieran bustos a su figura. Es el mismo Fidel que, con méritos sobrados para ello, nunca aceptó la condición de héroe de la República de Cuba. Y hasta cuentan que un día, cuando le consultaron si uno de sus libros podía tener su foto en la portada, se negó rotundamente y en su lugar propuso publicar los trazos de un mapa guerrillero. No hay entonces contradicción alguna entre el espíritu y la letra de esta ley y lo que en vida el comandante en jefe propugnó y selló con sus propios actos. El mayor monumento a su memoria no será un pedestal en una plaza, no será una fábrica o una escuela con su nombre. Las grandes personalidades, escribió Martí, luego que desaparecen de la vida, se van acentuando y condensando, y cuando se convoca a los escultores para alzarles estatua, se ve que no es ya esto tan preciso, porque como se han petrificado en el aire por la virtud de su mérito, las ve todo el mundo. Son, al decir del apóstol, como cimientos en que se afincan los pueblos. Por todo ello, considero, al ratificar esta ley, que el más grande monumento a Fidel y el más sublime homenaje a su figura será continuar la obra que él nos entregó y no fallarle jamás. Deseo concluir con los versos que escribí en la noche del 25 de noviembre al conocer la noticia. Prefiero pensar, Fidel, que sigues tu largo viaje con el verdeolivo traje, como el mismo día aquel que con una tropa fiel desafiando la corriente, impulsaste el Granma al frente, y al escuchar a Raúl, sé que en otro mar azul navegas eternamente. Muchas gracias. Proponemos una comisión de estilo para su revisión antes de la publicación en la Gaceta Oficial. Para ello proponemos al diputado José Luis Toledo Santander, que la presidirá, y los diputados Eusebio Leal Spengler y Eduardo Torres Cuevas. Espero que estén de acuerdo, que lo demuestren levantando la mano. ¿Hay alguien en contra? ¿Hay alguien que se abstiene? Bien aprobada por unanimidad la comisión. Entonces pasamos a otro punto, y es un punto que tiene que ver sobre la información, una información que tiene que ver con un acuerdo que se tomó en el mes de julio del 2014 aquí en la Asamblea, que tiene que ver con el experimento que se desarrolla en la provincia de Artemisa y Mayabeque, para lo cual le cedo la palabra e invito al diputado Leonardo Ramón Andoyo, vicejefe de la Comisión de Implementación, para que nos presente esta información. Compañero General de Ejército, compañero presidente, permiso para comenzar. Compañeras diputadas y compañeros diputados, tal como expresó el presidente de la Asamblea, me corresponde presentarles el informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular
sobre el cumplimiento de sus acuerdos 660, 772 y 835. Dado que el mismo fue circulado previamente, mi exposición se concentrará en los aspectos esenciales. Este informe, como ya se expresó, está relacionado con las acciones dirigidas a dar cumplimiento a los acuerdos, a los 3 acuerdos, relacionados con el experimento de la separación de la dirección de los consejos de administración y las asambleas provinciales y municipales en las provincias de Mayabeque y Artemisa, después de transcurrido un quinquenio de la emisión del primer acuerdo, y los otros 2 acuerdos que continuaron fueron prolongando los plazos de conclusión del experimento. En el informe, en su inicio, se señala que el proceso de trabajo se ha llevado a cabo en el contexto de la creación de 2 nuevas provincias, las que ya están constituidas y funcionan como tal. Se subraya que este escenario, tal como estaba previsto, constituyó el más complejo y se exponen a continuación algunos resultados alcanzados. Entre ellos, me refiero a los resultados, sobresalen la concreción de la separación de las funciones entre los órganos de dirección ya señalada y como resultado de ello el mejoramiento de la gestión de las asambleas, el incremento de la capacidad de los órganos de dirección para ejercer la función de gobierno en el territorio, la independización de las funciones estatales de la dirección empresarial, el reordenamiento de este último y el logro de superiores resultados económicos por el mismo, me refiero al sistema empresarial, así como la reducción de los gastos motivados por una mayor racionalidad en las estructuras y composición de las entidades y una mejor concentración de las instalaciones. También se exponen las deficiencias e insuficiencias que han estado presentes, en algunos casos como resultado del propio experimento, lo que ha permitido ir corrigiendo y perfeccionando el modelo, pero otras han rebasado lo permisible, dificultando el logro de los objetivos propuestos. En lo fundamental, estas se refieren a no haber alcanzado el nivel de eficiencia en el funcionamiento que posibilita el modelo, la existencia de un grupo importante de indisciplinas de diverso tipo que demuestran que no se consigue lograr la capacidad de prevención y exigencia durante la aplicación integral del sistema de control. Otros aspectos negativos se han manifestado en el planeamiento y realización del proceso inversionista, el funcionamiento del sistema empresarial, fundamentalmente en las empresas de nueva creación de logística, cuyos resultados ha impactado negativamente en el aseguramiento de los sectores de salud y educación. A su vez, se recoge como una causa importante de los resultados negativos señalados la ineficacia de los procedimientos empleados para la selección, preparación, evaluación y control del desempeño del personal en interés de completamiento de las entidades y fundamentalmente en la categoría de los cuadros. También se señala entre las causas de esta deficiencia la presencia durante el planeamiento y realización del experimento de la insuficiente previsión en algunos casos para su modelación, así como otras vinculadas con insuficiente atención, control y ayuda por parte de los organismos y entidades nacionales, las administraciones provinciales y municipales a la gestión de la experiencia. En todos los resultados señalados, le corresponde a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo una importante responsabilidad por su carácter de conductor
en general del proceso. En las consideraciones finales se expresa que se trabaja por todos en la solución, eliminación y atenuación de las deficiencias e insuficiencias existentes, resultando necesario, por tanto, disponer de un mayor plazo para consolidar el funcionamiento del modelo puesto en práctica a fin de lograr que para su ulterior generalización al resto del país, actividad en la que se viene trabajando de manera sistémica y con resultados favorables, y para ese momento estén creadas las condiciones adecuadas para una implantación exitosa de este. Finalmente, como ustedes tienen, se presenta un proyecto de acuerdo. Compañero presidente de la Asamblea, mi exposición ha concluido. Bien, gracias. Compañero Toledo para presentar el acuerdo. Por permiso, presidente, voy a hablar desde aquí mismo. Sí, cómo no, gracias. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, atendiendo a las razones aquí expresadas y al documento explicativo sobre este tema en poder de todos nosotros, considera oportuno proponerles continuar trabajando hasta la conclusión de la actual legislatura en el experimento que se aplica en las provincias de Artemisa y Mayabeque, que consiste en separar la dirección de los consejos de la administración y de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular. Muchas gracias. Hemos oído el informe expuesto por el diputado Andoyo y la propuesta de acuerdo que ha expresado el diputado José Luis Toledo. Creo que, oyendo lo que aquí se explicó, las dificultades que todavía hay, las cuestiones que hay que resolver, me parece que dan elementos para decir que hoy nosotros no podemos extender todavía con estas dificultades la experiencia al resto del país. Esa es la razón por la cual se trae este punto aquí. Por lo tanto, está la propuesta de acuerdo y solo faltaría preguntar los diputados que estén de acuerdo en extender el plazo hasta el tiempo que se plantea, que lo demuestren levantando la mano. Pueden bajar. Los que estén en contra, los que se abstienen. Pues bien, continúen. Aprobada por unanimidad. Bien, ahora continuando el programa y orden del día, le cedo la palabra al diputado Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, para que haga referencia al informe del Consejo de Estado acerca de los decretos, leyes y acuerdos adoptados por este órgano en el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 20 de diciembre del presente año. Gracias, presidente. No solo referirme, los diputados tienen el informe, destacar que han sido adoptados en este periodo 143 acuerdos de distinta naturaleza y 9 decretos leyes, que no me voy a referir a ninguno en particular, pero que demuestra la amplia actividad legislativa que ha tenido el Consejo de Estado durante este periodo y que está vinculado a disímiles materias de gran trascendencia para nuestro país. Es lo que quería plantear, presidente. Si hay algún comentario de esos decretos leyes, 3 están ya publicados en la Gaceta Oficial y 6 se encuentran en trámites de publicación. Bien, todos los compañeros tienen el informe, lo han podido estudiar, una información que se trae a todos los periodos de sesiones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tiene alguna duda. Por lo tanto, recogemos la información.
Ahora le doy la palabra a la compañera Miriam Brito Sarroca, secretaria de la Asamblea, para que presente un asunto que debemos considerar. Corresponde someter a la consideración de la Asamblea Nacional la propuesta de denominación a dar al próximo año, por lo que proponemos que el año 2017 se nombre año 59 de la Revolución. A pesar de los aplausos debemos aprobarlo. Lo que estén a favor, por favor. En contra. Nadie. Aprobado. Abstenciones. Pues aprobado por unanimidad. Bueno, con esta información hemos concluido el análisis de los asuntos previstos en el orden del día aprobado para este 8º periodo ordinario de sesiones. E invito al presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, a que concluya el 8º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la 8ª legislatura. Ruego que se sienten. Compañeras y compañeros, los días finales del año, como ya es habitual, se han caracterizado por una intensa actividad. El pasado sábado efectuamos la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó presentar a esta Asamblea el Plan de la Economía y el proyecto de presupuesto para el año 2017 que analizamos en el día de hoy. A diferencia de sesiones anteriores, no se realizó en esta ocasión la evaluación de la marcha del proceso de actualización del modelo económico y social, teniendo en cuenta que se continúa trabajando en la propuesta de su conceptualización, así como en la fase del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Luego de concluir por mandato del 7º Congreso del Partido el profundo y democrático debate llevado a cabo con las organizaciones del partido y la juventud, representantes de las organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad. Esperamos que en el transcurso del primer semestre del próximo año, el Pleno del Comité Central apruebe ambos documentos programáticos. En la sesión ordinaria de diciembre de 2015, advertí que el desempeño de nuestra economía en el año 2016 enfrentaría limitaciones financieras a causa de la caída de los ingresos de las exportaciones y por la disminución de los precios de los principales rubros, así como afectaciones en las relaciones de cooperación con otros países. Ya en julio del presente año, los hechos confirmaron esas proyecciones, sobre lo cual informé a nuestro pueblo desde este Parlamento. Ciertamente las limitaciones en los suministros de combustibles y las tensiones financieras se agravaron en el segundo semestre, conduciendo al decrecimiento del Producto Interno Bruto en un 0,9%. A pesar de ello, se preservaron los servicios sociales gratuitos, como la educación y la salud pública a toda la población.
no se produjo el colapso de nuestra economía, ni el regreso de los apagones que padecimos en los momentos más difíciles del periodo especial, como auguraban no pocos malintencionados medios internacionales de prensa. Asimismo, en medio de este desfavorable escenario, se mantuvo el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas como resultado del reordenamiento de la deuda externa cubana. Sin embargo, no ha sido posible superar la situación transitoria que atravesamos en los pagos corrientes a los proveedores, con cuyo fin se ejecutaron realizar un conjunto de gestiones que permitirán aliviar el panorama descrito. Agradezco una vez más a los socios comerciales por su comprensión y confianza hacia Cuba y reitero la voluntad del Gobierno de restablecer paulatinamente la normalidad en esta importante esfera y sanear las bases para evitar su repetición en el futuro. Al referirnos al desempeño de la economía cubana, no se pueden olvidar los efectos negativos que nos genera el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que como ustedes conocen, se mantienen en vigor. Ejemplo de ello es que Cuba sigue sin poder realizar transacciones internacionales en dólares estadounidenses, lo que impide llevar hacia adelante muchos e importantes negocios en perspectiva. Tampoco deben omitirse los cuantiosos daños que ocasionó el peligroso huracán Matthew, que batió con inusual virulencia sobre 6 municipios del extremo oeste del país los días 4 y 5 de octubre del presente año, con un saldo significativo de destrucción de viviendas, centros educacionales y de salud, almacenes, instalaciones industriales y hoteleras, así como severas afectaciones a la infraestructura vial, eléctrica, hidráulica y telecomunicaciones. Afortunadamente, gracias a las medidas adoptadas para la protección de la población, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida de vida humana, como por desgracia sucedió en los demás estados ubicados en la ruta de este fenómeno meteorológico, incluyendo varias decenas en el propio territorio de los Estados Unidos. La memoria me viene que un huracán mucho más débil que ese, de categoría 2, un día como ese, pero en 1963, hace unos 53 años, el Flora nos ocasionó más de 1.200 bajas humanas. De ahí surgieron varias cuestiones, entre ellas todas las presas que tenemos, que antes apenas habían 4 o 5 presas en el país. Y en este último huracán no tuvimos ni una sola baja, ni siquiera un herido grave. Se sigue trabajando y continuará. Aprovecho la ocasión para agradecer las muestras de solidaridad y el apoyo material que hemos recibido de muchos países y las organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas para contribuir a la recuperación de esos territorios. Mención especial merece la ayuda proporcionada por la hermana República Venezolana a iniciativa de su presidente, el compañero Nicolás Maduro Moros.
En cuanto al plan y el presupuesto para el 2017, debo alertar que persistirán tensiones financieras y retos que pudieran incluso recrudecerse en determinadas circunstancias. Sin embargo, prevemos que la economía cubana retome la senda ascendente y que el Producto Interno Bruto crezca moderadamente en el entorno del 2%. Con ese propósito deberán cumplirse 3 premisas decisivas, que son garantizar las exportaciones y su cobro oportuno, incrementar la producción nacional que sustituye importaciones y, no menos importante, reducir todo gasto no imprescindible y utilizar racional y eficientemente los recursos disponibles. Al propio tiempo, en medio de las dificultades, continuaremos ejecutando los programas de inversiones en función del desarrollo sostenible de la economía nacional. Concedemos gran importancia a la necesidad de dinamizar la inversión extranjera en Cuba. En correspondencia con el lineamiento número 78 de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobado en el 7º Congreso. Reconozco que no estamos satisfechos en esta esfera y que han sido frecuentes las dilaciones excesivas del proceso negociador. Es preciso superar de una vez y por siempre la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la inversión foránea. Para avanzar resueltamente en esta dirección, debemos despojarnos de falsos temores hacia el capital externo. No vamos ni iremos al capitalismo. Eso está totalmente descartado. Así lo recoge nuestra Constitución y lo mantendrá. Pero no debemos cogerle miedo y ponerle trabas a lo que podemos hacer en el marco de las leyes vigentes. Ello requiere, en primer lugar, asegurar la preparación y capacitación sistemática de los cuadros y especialistas que negocian, así como profundizar en las deficiencias y errores cometidos en el pasado para nunca más repetirlos. Como es sabido, esta pequeña isla no produce todo el combustible que necesita, debiendo importar volúmenes considerables cuyo costo pende como espada de Damocles sobre nuestra economía, sin renunciar al incremento de la producción nacional de petróleo, para lo cual también se necesitan inversiones. Debemos acelerar el desarrollo de las fuentes renovables de energía, que actualmente solo significan un 4,65% de la generación de electricidad. Condiciones para ello tenemos más que suficiente en las energías solar o fotovoltaica, eólica y la biomasa. Este es uno de los sectores estratégicos donde debemos potenciar decididamente la inversión extranjera. Precisamente estos 2 temas últimos que estoy tocando fueron temas también que abordamos en la última reunión del Consejo de Ministros hace unos pocos días. Y mantener, les decía, la cifra del 24% que se aspira según el plan hasta el año 2030. Pero realmente trabajar
por superarla para esa fecha. Pasando a otro asunto, en la mañana de hoy esta Asamblea acordó continuar trabajando hasta la conclusión de la actual legislatura en el año 2018 en el experimento que se aplica en las provincias de Artemisa y Mayabeque, en interés de separar la dirección de los consejos de la administración de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular. El mencionado experimento, que se ejecuta desde hace un quinquenio, coincidiendo con la creación de ambas provincias, ha permitido poner en práctica un conjunto de principios organizativos y de funcionamiento de los órganos de gobierno, permitiendo que las asambleas locales del Poder Popular incrementen la atención a los consejos populares, los delegados de circunscripción y la población en general. Igualmente, se logró deslindar las funciones estatales de las empresariales en el ámbito local, conformándose a nivel de esas provincias un sistema de empresa para prestar servicios al pueblo. Todo ello ha facilitado reducir de manera sensible las plantillas de funcionarios y cuadros de la estructura de dirección en provincias y municipios. No obstante, se pusieron de manifiesto un conjunto de deficiencias que, sin invalidar los conceptos esenciales del experimento, impidieron la consolidación del modelo de gestión puesto en práctica, de modo que su ulterior generalización al resto del país constituye un éxito. Uno de los principales factores detectados es el elevado nivel de fluctuación de los cuadros de esas instancias, así como el insuficiente completamiento de las plantillas a consecuencia de subestimar la selección, preparación y control del personal. A ello se suma la insuficiente atención y supervisión por los organismos y entidades nacionales al proceso de experimentación, retrasándose la implementación de las decisiones adoptadas. Considero que los errores han sido identificados y que es adecuada la decisión de prorrogar el experimento. Ahora lo que nos corresponde a todos, y en especial a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, de conjunto con las estructuras del partido en las diferentes instancias, es superarlos y avanzar sin retrocesos en su culminación en el nuevo plazo concedido. Y realmente se estimó desde el principio que era una tarea fácil. Y la vida nos está demostrando que no hay tarea fácil en este terreno y que de tareas difíciles está lleno todos los acuerdos para el perfeccionamiento. Nada es fácil. A todo hay que dedicarle el tiempo que requiere. Y ninguna de esas tareas puede realizarse exitosamente con superficialidades y mucho menos atendiéndolas de vez en cuando. Compañeras y compañeros, en mis palabras, el 3 de diciembre en la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales, en Santiago de Cuba, anuncié la voluntad del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, de que su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos,
ni erigir en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo. En el día de hoy, nuestro Parlamento ha consagrado en ley la voluntad expresada por el compañero Fidel hasta las últimas horas de vida. El líder histórico de la Revolución Cubana nos legó su ejemplo imperecedero, su irrenunciable optimismo y fe en la victoria. En mi opinión, y de modo similar a lo manifestado por el compañero Lasso en la apertura de esta sesión, el mejor monumento a sus ideales y obras es hacer realidad cada día los postulados contenidos en su brillante definición del concepto revolución, que hizo público el 1 de mayo del 2000 y que millones de cubanos suscribimos en el marco de las actividades organizadas para rendirle el merecido homenaje a quien nunca defraudó a su pueblo y tal como expresó en el premonitorio discurso que pronunció el 8 de enero de 1959, cuando llegó a la capital, en el campamento militar conocido por Colombia y Ciudad Libertad. Hace hoy casi 58 años, fue el día 8 de enero, cuando la caravana La Libertad entró triunfal en La Habana. Cito: como a mí me dejó de jefe en la provincia oriental, en Santiago de Cuba, como capital entonces, de las hoy 5 provincias orientales, vi este discurso por televisión, ya de noche. Los que tienen más edad recordarán cómo fue, muy emotivo, hasta las palomas blancas que se le posaron en los hombros, etcétera. Yo no recordaba bien esto que le voy a leer. Si recuerdo cómo empezó. La alegría es inmensa, pero queda mucho por hacer todavía. No nos imaginemos que desde ahora todo sea más fácil. Tal vez desde ahora todo sea más difícil. Pero de esta otra que le leeré, no lo recuerdo con esa claridad. Y antes de empezarlo aquí, busqué la grabación, además de lo que estaba escrito, y está textualmente así. Cito, dice en aquel momento: sé que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión. Se está refiriendo al recibimiento aquí en La Habana y en todo el recorrido. Repito, sé que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión, en que estoy seguro de que se van a volver a reunir las muchedumbres. Y ese es el día en que muramos, porque nosotros, cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día se volverá a reunir tanta gente como hoy, porque nosotros jamás defraudaremos a nuestro pueblo. Fin de la cita.
Fidel se marchó invicto, pero su espíritu de lucha permanecerá en la conciencia de todos los revolucionarios cubanos, de hoy, de mañana y de siempre. Y así lo demostraremos en la revista militar y Marcha del Pueblo Combatiente el próximo 2 de enero, en ocasión del 60 aniversario de la heroica sublevación de Santiago de Cuba, del desembarco de los expedicionarios del Granma, Día de la Fuerza Armada Revolucionaria, en homenaje al comandante en jefe de la Revolución Cubana y a nuestra juventud. Ya solo me resta expresarle que en pocas horas festejaremos un aniversario más del triunfo de la Revolución y el advenimiento del nuevo año. Llegue al querido pueblo de Cuba nuestras calurosas felicitaciones. Eso es todo.